Por supuesto, estas notas breves que el compañero ha leído de mi vida le dicen a ustedes de la importancia que tiene para mí el área en que intersecta la filosofía y la política. Y Maquiavelo está ahí, Maquiavelo está inevitablemente ahí. Y entonces yo lo que quisiera hoy es meditar brevemente sobre el acento que se le da a la obra de Maquiavelo y quitárselo un poquito el acento con la ayuda de una autora que les voy a mencionar ahora, quitarle un poco el acento de Maquiavelo al analista político y ver ese otro aspecto del pensamiento de Maquiavelo que es el filósofo. Y cuando hablo del filósofo, pues me estoy refiriendo al pensamiento ético, al pensamiento moral de Maquiavelo, que es aquella parte que usualmente pensamos que está ausente, de la cual Maquiavelo renegó, y precisamente muchas veces se entiende, casi siempre, que la contribución de Maquiavelo es precisamente haber liberado, entre comillas, el análisis político de la influencia moral, y que en eso consiste su aportación. Entonces, yo no quiero negar la importancia de esa contribución, ni quiero negar el hecho de que Maquiavelo la hiciera, pero quiero que pongamos el acento de nuevo en la moralidad y en la ética, porque me parece, estoy de acuerdo con Erika Brenner en su libro Machiavelli's Ethics, cuando ella argumenta que el énfasis ha sido exagerado y que se ha subestimado la importancia de categorías morales en el análisis, incluso en el análisis político de Maquiavelo. No puedo aceptar todos los planteamientos que Erika Brenner hace, pero su perspectiva me parece extremadamente valiosa y en mi pensamiento influyente. Lo primero que hay que hacer, como sugieren los analistas más importantes de Maquiavelo, es no mirar a Maquiavelo desde el príncipe, sino mirar al príncipe desde Maquiavelo, ¿verdad? La obra política menos importante de Maquiavelo es el príncipe. La obra política más importante de Maquiavelo son los discursos y la historia de Florencia. Porque los discursos y la historia de Florencia tienen las consideraciones teóricas más fundamentales, que le dan a uno el enfoque desde el cual el príncipe se debe mirar, y no a la inversa. Cuando nosotros miramos al príncipe, usualmente lo que miramos es el analista político, y en el analista político nosotros lo que vemos es la centralidad que asume el poder, ¿verdad? El poder como el reconocimiento de los intereses, el análisis de los recursos que se adscriben a cada uno de esos intereses en conflicto, y el contexto institucional e histórico dentro del cual ese conflicto se da, ¿no? Entonces esos tres aspectos de una situación es donde la mirada del quien escribe el príncipe se ubica, ¿no? Pero aún así, aún ahí, si nosotros miramos el tipo de análisis que se hace desde el príncipe, vemos que hay una exageración en el análisis cuando tomamos al príncipe como el centro del pensamiento maquiavélico. El príncipe muchas veces critica, algunas veces de una manera sutil en algunas ocasiones y de una manera clara en otras,
la manera en que, y especialmente los discursos y la historia de Florencia, critican a veces de una manera implacable el uso que se hace de las restricciones históricas para excusar la conducta torpe, irresponsable e injusta de algunos actores políticos, ¿verdad? Me refiero a lo siguiente. Hay dos conceptos en el pensamiento político de Maquiavelo que se utilizan para subrayar aquella parte de la vida histórica, del desarrollo político, de las situaciones en que nos encontramos políticamente, que están fuera del control de los actores, que son los conceptos de necesidad y de fortuna, ¿verdad? Estos conceptos son utilizados por Maquiavelo abundantemente en su análisis político, y les voy a decir ahorita por qué pensamos que tiene una implicación filosófica. Estos conceptos son utilizados por Maquiavelo para subrayar las restricciones que tiene el actor político cuando se enfrenta a una situación. La necesidad se refiere a aquellas circunstancias físicas, circunstancias, gagueo cuando digo esto porque no es fácil, circunstancias divinas que interfiere la divinidad, ¿verdad? Como agente causal en el pensamiento de Maquiavelo en algunas circunstancias, ¿verdad? Y circunstancias, todo esto que él llama la necesidad, son aquellas circunstancias que están dadas, que no tienen que ver con la suerte, eso es fortuna, ¿verdad? No tiene que ver con cosas, con causalidades que están fuera del control de uno y fuera de la posibilidad de predicción de uno. No, la necesidad se refiere a otro tipo de causalidad, se refiere a lo inevitable, ¿verdad? A aquella parte de las circunstancias que se sabe que está ahí, que no nos sorprende como la fortuna, ¿verdad? Que no nos toma desprevenidos, sino que son circunstancias que existen y que imponen su necesidad como restricciones en la acción del actor, ¿verdad? Este concepto de necesidad se ha utilizado, y Maquiavelo critica sistemáticamente que se utilice, no como un elemento para describir las restricciones que se le imponen al actor político en un momento dado, sino como excusas y como pretextos del actor político para legitimar el que haya utilizado un rumbo de acción u otro, ¿verdad? Se comete un acto inescrupuloso, se realiza una actividad censurable sobre la cual no se quiere responder, y entonces el actor alega que está respondiendo a una necesidad, y que la necesidad es tal que los criterios morales tienen que ser echados al lado, porque si no, la supervivencia está en riesgo, ¿verdad? Y es bajo la presión de esa necesidad que el actor político justifica sus acciones, y dice, bueno, ante esta situación la moralidad no puede tener cabida porque la supervivencia está el imperativo, ¿verdad?
Una lectura superficial del Príncipe tiende a sugerir que Maquiavelo favorece este tipo de pensamiento. Pero si uno contrasta lo que está pasando en El Príncipe con los discursos y con la historia de Florencia, uno se da cuenta de que ese no es el caso. De que Maquiavelo es muy cauteloso con que pedirle a los actores a quienes él aconseja y a los lectores a quienes él se dirige, distinguir claramente entre lo que es una necesidad real y lo que es una necesidad fingida para no establecer responsabilidad. Hay una preocupación en los discursos y hay una preocupación en las narraciones que él hace en la historia de Florencia, que no son narraciones simplemente descriptivas como una persona ajena, sino que como en todas las ejemplificaciones y las narraciones que Maquiavelo hace, él está tratando de transmitir una idea. Él no es simplemente un narrador que pretende objetividad, sino que él dice, yo estoy aludiendo a este caso para ilustrar tal cosa de este punto que quiero presentar, ¿verdad? De modo que hay un mensaje en lo que él está diciendo, no es meramente una narración. Y entonces ese elemento de necesidad como restricción a la línea causal que lleva el actor, ¿verdad?, es esencial al pensamiento de Maquiavelo. Y es esencial al pensamiento de Maquiavelo no solamente en el sentido de que él reconoce que eso existe, reconoce que hay una necesidad que el momento histórico impone, pero no consciente con que se utilice esa situación de necesidad como excusa o como pretexto, ¿verdad?, para realizar acciones que sean contraproducentes o acciones que sean corruptas, ¿verdad? Esas son dos preocupaciones fundamentales en el análisis político de Maquiavelo, que refleja una preocupación filosófica también, lo contraproducente y lo corrupto. Ahora, para nosotros es importante en nuestra meditación hoy el concepto de necesidad, porque la necesidad junto con la fortuna son los elementos que establecen los límites de la libertad. Y el concepto central que queremos enfatizar en el pensamiento filosófico de Maquiavelo es el concepto de la felicidad, de la libertad. Es decir, siempre se ha reconocido, por mucho tiempo se ha reconocido en Maquiavelo una preocupación por la libertad política. Y eso no hay que llegar a ninguna profundidad para darse cuenta, porque en el último capítulo del Príncipe él comienza con decirlo. Mi preocupación fundamental es por la unificación de Italia y por su libertad respecto a los bárbaros, a los extranjeros, ¿verdad? Y su crítica a la Iglesia, al papado, es la manera en que el papado inadvertidamente ha facilitado, inadvertidamente en una ocasión y deliberadamente en otra, ha facilitado la pérdida de libertad de los italianos al permitir y facilitar que otras potencias intervengan en la política italiana, cosa que Maquiavelo lamenta y censura, ¿verdad? Ahora, de modo que no hay duda de que Maquiavelo tiene una preocupación y tiene una agenda con la libertad política. Eso no es lo que me preocupa esta mañana. Lo que me preocupa esta mañana, preocupación que comparto con la obra de la persona que investigo, que es la profesora Bennett, es la preocupación por la libertad personal, la libertad de la voluntad, ¿verdad? Y eso es lo filosófico que queremos explorar en la obra de Maquiavelo, cómo la afirmación de la libertad de la voluntad establece un criterio
ético que se infiltra dentro del pensamiento de Maquiavelo, por dentro de y que penetra la consideración del mero poder, ¿verdad? Esa libertad de la voluntad está afirmada precisamente por los conceptos de necesidad y de fortuna, porque los conceptos de necesidad y de fortuna que establecen los límites de la libertad de la voluntad, ¿verdad? El actor político puede actuar dentro de esas restricciones, pero la virtud, que es el concepto con que Maquiavelo afirma la libertad a nivel individual, ¿verdad? La virtud se da en el contexto de la necesidad y en el contexto de la fortuna, y es precisamente en el entrejuego entre la necesidad y la fortuna con la virtud que se afirme esa libertad, ¿verdad? De modo que la necesidad aparece en el pensamiento de Maquiavelo como una restricción inevitable a la libertad, de circunstancias físicas, de circunstancias históricas y de circunstancias que están más allá de el control humano, y que Maquiavelo asocia con lo divino o con lo celestial, ¿verdad? Queriéndonos decir, me parece a mí, que él no tiene una línea causal dentro de la cual adscribir claramente esto, pero que hay elementos que no son, que pertenecen a la estructura de la realidad, como la estructura de la historia, por ejemplo. Maquiavelo no tiene una noción teleológica de la historia, ha abandonado las concepciones agustinianas de la historia. Y entonces tiene, sin embargo, una concepción más influida por los antiguos, de un carácter cíclico. Y eso es una restricción que obedece, que se une al concepto de necesidad, ¿verdad? Ese es el tipo de necesidad, de circunstancia cuya causalidad el actor político no puede controlar, pero puede predecir, puede saber que existe ahí y que lo tiene que tomar en cuenta en su acción. Lo que es importante, porque es a base de eso establece la responsabilidad del actor. La responsabilidad moral del actor entonces consiste en manejar la necesidad virtuosamente, de modo que al manejar esa necesidad virtuosamente, su libertad se exprese, y que la expresión de esa libertad tenga un efecto político, tenga un efecto social beneficioso en la creación de una república libre, ¿verdad? De una república libre que sea libre no solamente respecto a las potencias extranjeras, sino que sea libre por la calidad de sus instituciones, ¿verdad? Y que la calidad de sus instituciones afirme la libertad de los que viven en ella, de modo que cuando los que viven en ella la sientan amenazada por una potencia exterior, se sientan comprometidos a defenderla, ¿verdad? La fortuna, contrario a la necesidad, a los elementos de necesidad y a las causalidades relacionadas con la necesidad que el autor puede prever y que el autor puede observar, y que Maquiavelo censura que se utilicen como excusa, exagerándola, ¿verdad? Maquiavelo considera que es un error exagerar lo necesario para entonces irresponsablemente
tomar medidas que resultan ser contraproducentes o viciosamente inmorales, ¿verdad? Contrario a eso, la fortuna, como sabemos, es la suerte, es lo que no es predecible, es aquel 50% de la vida del cual no tenemos control, y en el cual se exhibe también nuestra libertad como actores políticos, en el sentido de que es aquí, dentro de esas restricciones, que el actor político muestra su virtuosismo, ¿verdad? Virtuosismo que no es meramente eficiencia. Ese es el error. El error consiste en mirar la obra de Maquiavelo solamente desde el Príncipe y pensar que la virtud en Maquiavelo es únicamente eficiencia, ¿verdad? Y que no hay ninguna consideración sistémica respecto a los efectos de lo que se hace, y que la preocupación de Maquiavelo es solamente por el éxito, ¿verdad? Eso se ve refutado en cuanto uno se confronta con lo que pasa en los discursos y lo que pasa en la historia de Florencia, donde hay otras preocupaciones y donde la virtud sigue estando presente, pero no como mera eficiencia, sino como afirmación de la libertad con un propósito que supera la mera eficiencia, ¿verdad? Entonces, estoy diciendo en que coincido con Bennett en que en nuestro análisis de la obra de Maquiavelo, el concepto de libertad de la voluntad debe tener más importancia, más peso que el concepto de la libertad política, y que lo que hemos hecho hasta ahora, o lo que hemos hecho por mucho tiempo, incluyéndome, de enfatizar el concepto de la libertad de Maquiavelo desde un punto de vista estrictamente político, como la persona que está interesada en la libertad de la polis, por así decirlo, es una mirada muy parcializada y que oculta una preocupación que tiene una base moral en el análisis de Maquiavelo. Esa moralidad no es una moralidad tradicional, no es una moralidad cristiana, es lo que quiero decir, no es una moralidad cristiana. Benner la remite a Tucídides, al tipo de análisis que hace Tucídides sobre la guerra de Peloponeso, en que Tucídides no está moralizando, pero está observando que en el manejo de la cosa política hay unas consideraciones que hay que tener que no son meramente causales, que no son meramente la cuestión de la eficiencia, ¿verdad? Y eso está presente en la mente de Maquiavelo. Hay ocasiones, por ejemplo, en los discursos y en la historia, en que Maquiavelo advierte contra la ruptura innecesaria de la palabra, ¿verdad? Hay momentos en El Príncipe en que Maquiavelo aconseja romper la palabra e incluso trivializa el asunto, pero hay una mirada, si uno mira todo el asunto desde el punto de vista del problema de la libertad y de los requisitos y de la responsabilidad que la libertad implica, ¿verdad? Que es lo que quiero subrayar. Cuando uno reconoce el peso que tiene la libertad de la voluntad de Maquiavelo, ¿verdad? Y el uso que él hace del concepto de necesidad y el uso de salud y el uso que él hace del concepto de fortuna, cuando uno reconoce eso, entonces uno tiene que reconocer la importancia de la responsabilidad, que el actor tiene una responsabilidad y que esa responsabilidad
es una responsabilidad porque no solamente porque prevalezca cierta situación, sino en el caso de los discursos porque prevalezca cierto orden, ¿verdad? Y entonces, y en el caso y en la historia de Florencia, en muchas ocasiones él lamenta la manera irresponsable en que se ha conducido el liderato para producir, y entonces que ha tenido la consecuencia de producir situaciones que él considera que son indeseables porque son detrimentales a la libertad política. Entonces, quiero entonces hacer énfasis en este concepto de responsabilidad que está muy centrado en el concepto de virtud y en la manera en que se maneja la necesidad y la fortuna. Porque quiero enfatizar, como he mencionado anteriormente, que la virtud no es simplemente eficiencia, ¿verdad? Ahora, esta restricción moral que les digo que hay en el pensamiento de Maquiavelo, ¿verdad? Esta preocupación que excede la eficiencia y que se refiere a un cierto orden, una cierta situación que él quisiera ver producida, que tiene unas implicaciones éticas. Se ven claramente cuando uno analiza el concepto, cuando uno une en esta constelación conceptual, ¿verdad? Que en donde está la necesidad y la fortuna y la virtud, cuando uno une a eso el concepto de corrupción, ¿verdad? El problema de la corrupción y el antagonismo que hay entre la libertad y la corrupción, ¿verdad? Entonces es que uno ve lo que él está tratando de conseguir y su preocupación por un orden y no solamente por una eficiencia, ¿verdad? Porque algo salga bien, ¿verdad? Sino que el que algo salga bien tiene que ver con el tipo de orden social que se produce, ¿verdad? Eso ya está en el príncipe, eso ya está aún en el príncipe. Está esa preocupación con que después de todo esto que he dicho y después de todas estas sugerencias que he hecho y todas estas observaciones, hay una preocupación que subyace. Yo no soy un hombre sin agenda, ¿verdad? Te está diciendo el último capítulo del Príncipe. Yo no soy un hombre sin agenda, y mi agenda no es puramente personal ni es puramente eficiente, no es de hacer ganar aquel para quien yo trabajo. Hay una preocupación patriótica. Y entonces, esa preocupación patriótica está vinculada a la libertad y está vinculada a la justicia, ¿verdad? Ahora, fíjate ese concepto de la justicia, cómo está presente el concepto de justicia. Hay una preocupación por la justicia en el tipo de orden que se produce en la República de los discursos, ¿verdad? Hay en Maquiavelo una adopción de aquella observación que tenía Platón en el libro primero de la República, cuando Platón estaba tratando de refutar a Trasímaco, Sócrates estaba tratando de refutar a Trasímaco, que había dicho que la justicia consiste en lo que esté en el interés del más poderoso. Y entonces Sócrates le decía que eso no puede ser así, porque la injusticia tiene efectos negativos en contra de la polis, y que el efecto negativo que tiene la justicia en contra de la polis es que la injusticia produce desunión. Como la injusticia produce desunión,
el que la injusticia produzca desunión, argumenta Sócrates, es tan patente que aún los criminales tienen que ser, los ladrones tienen que ser justos en la repartición del botín. Porque si no fuesen justos en la repartición del botín, entonces se matarían entre sí. ¿Verdad? Ese es el argumento de Sócrates, que la justicia es tan necesaria, tan esencial, tan vital, que la polis que carezca de ella está abocada a la autodestrucción, porque tiene esta capacidad. Quiere decir que, claro, eso en el contexto de que para Platón la justicia es una forma de armonía, ¿verdad? Como la justicia es una forma de armonía en todas sus manifestaciones. La justicia personal es una forma de armonía personal y la justicia política es una forma de armonía social. Y por lo tanto la injusticia es una disonancia. Para seguir con la metáfora musical, la injusticia es una disonancia en ese contexto. Y Maquiavelo tiene un pensamiento semejante. Tiene que haber una preocupación por la justicia, y esa en la polis, en la República de los Discursos, y ese orden justo, que es un orden equilibrado, y que es un orden en el cual los distintos elementos incluso distintos elementos antagónicos que componen la República encuentran unos equilibrios y una armonía, ¿verdad? En que se puedan manifestar y contemplar y buscar el bien común, ¿verdad? Ese tipo de cosas se logra creando un distinto tipo de necesidad, ¿verdad? Es decir, esa es la función de la ley. La ley, dentro de la República, se convierte en una necesidad artificial, en una necesidad creada por el ser humano para restringir la conducta, ponerle parámetros a la conducta y conducir la conducta en esta batalla constante en contra de la corrupción. Entonces llegamos a este concepto de la naturaleza humana que tiene Maquiavelo y que hay que tocar muy brevemente. Hemos dicho muchísimas veces que Maquiavelo tiene una concepción pesimista del ser humano, pero hay que preguntarse si eso es cierto y hasta qué punto eso se da, ¿verdad? Hasta qué punto eso se da. No hay duda de que Maquiavelo en muchos sitios y en distintas circunstancias le aconseja al actor político que asuma lo peor del ser humano, que solamente asumiendo lo peor del ser humano se tiene alguna mesura de control, algún grado de control sobre lo poco que se puede controlar, que un acto de ingenuidad contraproducente el asumir la bondad del ser humano o asumir que el ser humano se vaya a transformar, de modo que hay un abandono de la idea cristiana, ¿verdad? A la idea aquella de San Agustín de que somos un lobo para el otro, el hombre es un lobo para el otro hombre, pero hay una esperanza, porque puede haber una experiencia transformadora. No hay una experiencia transformadora en que Maquiavelo se pueda refugiar. Pero por otra parte, yo creo que hemos también caído en el error de exagerar eso. Y yo creo que esta concepción no es tan pesimista, sino que estas manifestaciones de Maquiavelo son el resultado de una expresión cautelar, de una advertencia a la persona que tiene que hacer planes, que no se confía de lo mejor, porque está por un lado la necesidad y por otra que él no controla, y está por otra parte la fortuna, que
tiene una causalidad imprevista, impredecible, una arena movediza en que tenemos que caminar. Y entonces ahí se ve la concepción del ser humano, que aparece como una más negativa de lo que pudiera ser, porque el Maquiavelo de los discursos, a pesar de que ve constantemente la posibilidad de corrupción de la gente, ¿verdad? Aquí tenemos que repasar el concepto de corrupción de nuevo, ¿verdad? La corrupción es una actitud, no es una mera acción, ¿verdad? La corrupción es la actitud de poner los intereses particulares por encima del bien común, ¿verdad? Y hay una tendencia del ser humano hacia eso, ¿verdad? Pero esa tendencia no es absoluta, porque si la tendencia fuera absoluta viviríamos en una situación ingobernable, ¿verdad? De modo que, sin embargo, las personas son educables. Y se pueden crear instituciones que restrinjan las opciones de la gente y que les creen mecanismos que los dirijan hacia la justicia, ¿verdad? La justicia aquí tiene que ver con está vinculada con el uso responsable de la libertad, ¿verdad? Y también está con el reconocimiento del deseo de libertad que tiene el otro. Esto es algo que Benner señala en su libro frecuentemente, y que es un punto que es muy valioso de su contribución a estos temas. Muchas veces en la historia de Florencia, por ejemplo, Maquiavelo advierte con frecuencia la importancia de reconocer el ansia de libertad que tiene el otro, ¿verdad? El conquistador que domina una población y que no se da cuenta de que hay un área del deseo de libertad que tiene la gente, que hay que respetarlo, y somete a la población a un yugo, a un control absoluto, se arriesga a que esa ansia de libertad, que es irreprimible, en algún momento salga. Y aún pueblos como el de Florencia, que él se queja de que por mucho tiempo he olvidado el amor a la libertad, y por mucho tiempo han adoptado políticas y actitudes de sometimiento. Advierte Maquiavelo que después de largos periodos de tiempo en esa situación, ese sentimiento de libertad surge, ¿verdad? De nuevo. De modo que fíjense por dónde vamos. Estoy diciendo que en Maquiavelo hay una preocupación por la libertad que nos lleva a una preocupación ética, y que le pone restricciones a lo que hemos pensado, de que su preocupación es puramente por la eficiencia y por el funcionamiento y por el logro de las metas más momentáneas, y que ese concepto de la libertad se entiende a la luz de las restricciones que la libertad tiene en la necesidad y en la fortuna, ¿verdad? Y que esa libertad se expresa no solamente como el concepto de virtud, sino a nivel personal, y en la actividad del líder, sino que es de ahí que sale la libertad política, no a la inversa, ¿verdad? La libertad política es una afirmación de la libertad individual.
Y esa libertad, esa aspiración de libertad personal, de libertad de la voluntad, se refleja en el intento de producir una sociedad libre, independiente, pero también libre en el sentido de que tenga instituciones que su población pueda apoyar y que pueda entonces defender en el momento en que sea atacada por una fuerza exterior. Pues estoy diciendo que esta preocupación de Maquiavelo tiene unas implicaciones morales de las cuales él es consciente. Estoy minimizando la interpretación de la virtud como eficiencia, ¿verdad? Y entonces debo subrayar, debo recordarnos para terminar el papel que juega la corrupción en todo esto, ¿verdad? Debo subrayar eso. Hay una relación inversamente proporcional, parece que Maquiavelo nos dice, entre la corrupción y la libertad política, ¿verdad? Y la corrupción se muestra de muchas maneras, y la corrupción aparece en lo que dije al principio, de la gente de los líderes que utilizan la necesidad, ¿verdad? para exagerarla, ¿verdad? Exageran la crisis frente a la cual se encuentran para justificar cualquier cosa, ¿verdad? Una cosa que Maquiavelo desprecia y que Maquiavelo advierte que es contraproducente. Y esa tendencia de hacer eso, Maquiavelo sugiere en la historia de Florencia que cuando critica eso, que eso es un indicio de corrupción. Por ahí viene la corrupción, ¿verdad? En el líder que hace eso, en el líder que utiliza la necesidad como pretexto. Y ahora viene esta crisis, y frente a la crisis no tengo otra opción, ¿verdad?, que de poner toda moralidad, porque si no la supervivencia está en juego, ¿verdad? Maquiavelo detecta enseguida la presencia de la corrupción detrás del argumento, ¿verdad? Y por lo tanto la inversión de valores, ¿verdad?, que el bien común está siendo utilizado para maximizar un bien privado, ¿verdad?, que es la definición de la corrupción. ¿Y qué piensan ustedes? Lo voy a dejar. ¿Tienen preguntas?